bien. ¿Por qué, señor ministro? Por varios factores. Miren, el contrato sindical no ha sido una figura para que no se pague los mínimos del Código Sustantivo del Trabajo. Porque hasta legalmente y jurisprudencialmente está claro que cualquier sindicato que contrate bajo esta figura, todos sus afiliados tienen que tener los derechos mínimos ¿de qué? Del Código Sustantivo del Trabajo, Seguridad Social. Inclusive, el doctor Esteban nos mencionaba unas tutelas muy importantes, pero ha habido protección de contrato sindical en todos los escenarios, primacía de la realidad, la mujer embarazada, el que está enfermo, el que está prepensionado. Es decir, la figura del contrato sindical no es una figura ajena ¿a qué? Al derecho laboral. Es decir, que goza de toda ¿qué? Esa protección. Segundo aspecto que es importante, apreciables senadores y ministro, estos contratos sindicales tienen una historia. Y si usted mira cada uno de ellos, esta no es una figura generalizada, porque va a afectar a unos sectores muy específicos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué en estos sectores que nos han contado, empaques, textiles, han creado la figura del contrato sindical? En la mayoría de los casos, para salvar, proteger el empleo de esos trabajadores. Así ha pasado en el sector agrícola. Para no hablar del sector de la salud, que prohibieron las cooperativas de trabajo asociado porque los iban ¿a qué? A formalizar. Eso fue en el año 2010. Y en el 6 de julio de 2011, decreto 2025, y prohibían las cooperativas. No hubo formalización. Y quien les habla ayudó a constituir y crear sindicatos ¿para qué? Para contratar con los hospitales bajo la figura ¿qué? Del contrato sindical y hacer valer sus derechos y sus garantías. Es decir, que la figura del contrato sindical no surgió ni nació de manera espontánea, sino ¿por qué? Por una realidad práctica y una protección de los trabajadores. Tercer punto, que también llama mucho la atención, ya que la Cámara de Representantes aprobó la eliminación del contrato sindical. Pero miren lo curioso, sacaron el pacto colectivo y dejaron la prohibición del contrato sindical. En términos, si el argumento es que el contrato sindical atenta contra la libertad sindical, no tiene presentación, que prohibamos el contrato sindical, pero dejemos vigente que el pacto colectivo. Más aún cuando la Corte dijo que podían haber pactos colectivos, porque eso fue un acuerdo. Pero si el argumento es la protección de los trabajadores, pues no tiene sentido seguir con el pacto colectivo y prohibir ¿qué? El contrato sindical. Otro aspecto importante, miren, la solución. Porque es que la solución en ese parágrafo parece fácil, señor ministro. Vamos a formalizar, pero se la voy a colocar más fácil. ¿Sabe, señor ministro, dónde se da la mayoría de contratos sindicales? En un sector que se llama sector de la salud, que el doctor Esteban lo explicó muy bien. No con entidades privadas, son menos. Con entidades ¿qué? Públicas, es decir, empresas sociales del Estado. La pregunta es, ¿y cómo lo van a formalizar? Plantas de cargos, concursos, pero ¿cuándo van a hacer las plantas de cargos y cuándo van a hacer los concursos? Entonces miren que esa solución no es tan fácil. ¿Y por qué consideramos que si se aprueba este proyecto se constituye una masacre laboral para los trabajadores? Porque una cosa es formalizar, señor ministro, pero yo le invito a que revisemos todos y cada uno de los sindicales que nosotros le hablamos, para que usted vea los derechos y garantías que ellos tienen. Y le voy a decir algo, señor ministro, cuando a mí me dicen que los sindicatos que hacen contrato sindical no ejercen el derecho, pues no le hablo de los que yo conozco. Señor ministro, nosotros negociamos 2 y 3 veces el incremento en el año. Y cuando no pagan, ¿sabe qué hacemos? Huelga. No prestamos ¿qué? El servicio. Entonces nosotros invitamos a esta Consejo de la República a que proteja esta figura y que no cause desempleo. Muchas gracias.